En una tranquila aldea de Alemania Occidental, se gestaba uno de los casos más oscuros y enigmáticos del siglo XX. Entre los muros de una devota familia católica, una joven mujer sería arrastrada a una batalla inexplicable entre el misticismo religioso y la racionalidad científica. Su nombre, Anneliese Michel. Lo que comenzó como simples episodios de convulsiones y cambios de comportamiento, rápidamente se convirtió en un fenómeno que desafiaría los límites de la medicina y la religión. Su historia, profundamente impactante, sería recordada no solo por la tragedia que envolvió su vida, sino por las incómodas preguntas que dejó a su paso. ¿Era una víctima de la posesión demoníaca o del poder implacable de la mente humana? Anneliese Michel nació en 1952 en una familia católica profundamente conservadora. Desde pequeña fue criada en un ambiente de intensa religiosidad, marcado por el sentimiento de culpa y el temor al pecado. Pero fue a los 16 años cuando su vida cambió para siempre. Lo que comenzó como episodios de desmayo, pronto se transformó en convulsiones violentas que desafiaban cualquier explicación sencilla. Los médicos, en su esfuerzo por buscar respuestas, diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica que provoca ataques y, a menudo, alucinaciones. Pero este diagnóstico, aunque tranquilizador para algunos, no fue suficiente para explicar el oscuro giro que tomarían los eventos. Anneliese comenzó a experimentar visiones aterradoras, escuchar voces que le ordenaban autolesionarse y ver figuras demoníacas. La ciencia, con su diagnóstico de epilepsia, no podía explicar estos fenómenos, lo que llevó a su familia a buscar respuestas en otra parte, la religión. Mientras la medicina intentaba aliviar sus síntomas con fármacos antiepilépticos y tratamientos psiquiátricos, el sufrimiento de Anneliese solo empeoraba. Durante los siguientes años, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Desarrolló una profunda aversión a los objetos religiosos. Gritaba al entrar en una iglesia y su salud mental comenzó a deteriorarse gravemente. Este deterioro, lejos de mejorar con el tratamiento médico, parecía alimentarse de algo más oscuro, algo que desafiaba cualquier diagnóstico clínico. La familia, desesperada por una explicación, recurrió a la Iglesia Católica. En 1975, tras evaluar su caso, 2 sacerdotes fueron autorizados para realizar un exorcismo, un ritual que había sido prácticamente relegado a las sombras de la historia. Inspirados en textos antiguos y rituales que databan de siglos atrás, los sacerdotes creían que Anneliese estaba poseída por múltiples entidades demoníacas. Su misión, liberarla a través de la fe. El exorcismo duró casi un año. Entre 1975 y 1976 se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, cada una más intensa que la anterior. Durante estas sesiones, Anneliese, en otros momentos una joven tranquila, manifestaba una fuerza sobrenatural. Su voz cambiaba y sus palabras estaban cargadas de furia y desesperación. Los testimonios de aquellos que participaron en estos rituales hablan de la presencia de seres inmateriales que tomaban el control de su cuerpo y mente. Anneliese afirmaba estar poseída por 6 demonios, entre ellos nombres históricos como Caín y Judas. El clímax de su historia se convierte en un enfrentamiento entre la espiritualidad y la condición humana. Los exorcismos no solo se enfocaban en palabras y rezos, sino también en enfrentarse a estas fuerzas malignas que parecían desafiar cualquier lógica. Día tras día, su cuerpo se debilitaba, mientras sus creencias y las de su familia se fortalecían, convencidos de que estaban librando una guerra espiritual de proporciones bíblicas. Este caso, con sus tintes cinematográficos, inevitablemente capturó la atención del séptimo arte. En 2005, la película El exorcismo de Emily Rose, inspirada en la historia de Anneliese, aterrorizó a las audiencias globales. Aunque la película dramatiza y ficcionaliza muchos de los eventos, el núcleo del relato
la lucha entre la ciencia y la fe permanece intacto. Su historia se convirtió en un referente para otros relatos de exorcismos en la cultura popular, mezclando el horror real con el mito. El desenlace de la historia de Anneliese es tan trágico como impactante. El 1 de julio de 1976, después de meses de exorcismos incesantes, falleció a los 23 años. La causa oficial de su muerte fue desnutrición y deshidratación. En el momento de su muerte, pesaba tan solo 30 kilogramos y su cuerpo estaba gravemente deteriorado. La tragedia no terminó con su muerte. Sus padres y los sacerdotes que realizaron el exorcismo fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. El caso, que acaparó la atención mediática internacional, puso sobre la mesa el debate entre la ciencia, la medicina moderna y las creencias religiosas. En 1978, los 4 fueron condenados, aunque con sentencias leves debido a una creencia sincera de que estaban salvando su alma. Esta historia plantea preguntas que aún hoy no tienen respuestas claras. ¿Fue una víctima de la ignorancia y la superstición? ¿O realmente estaba atrapada en una batalla espiritual más allá de la comprensión humana? Su caso es recordado no solo por su trágico final, sino por las incómodas preguntas que dejó para la ciencia y la religión. A lo largo de los años, su tumba ha sido visitada por miles de personas que buscan respuestas, consuelo o tal vez una conexión con lo inexplicable. Anneliese Michel se ha convertido en un símbolo de la tensión entre lo sobrenatural y lo racional, una figura atrapada entre dos mundos, uno visible y otro que solo se puede percibir a través del velo del misterio. Su historia sigue viva, no solo en los registros judiciales y médicos, sino en el imaginario colectivo que, generación tras generación, continúa explorando los límites de lo que es real y lo que escapa a nuestra comprensión.